personas que nos están acompañando esta tarde y bueno, yo creo que sí, que ya dar inicio y pues en la medida que se vayan integrando más personas, pero bueno, ahorita entonces damos inicio, vamos a hacer una pequeña presentación de nuestra invitada, Luz González Prieto. Ella es natural de Vigo, vive en la hermosa costa atlántica, ¿no? Yo creo que es un lugar, o sea, donde hay un paisaje que la inspira a crear y a ser esa persona tan que es ella. Bueno, ella es licenciada en psicología, también cuenta con un máster y el tema de su trabajo de máster fue sobre el cine y la discapacidad. Ella por 30 años ha compaginado con la escritura. Es una mujer apasionada por la literatura. Además, le encantan los clubes de lectura, lo que la llevó a fundar su propio club de lectura presencial y también un club de lectura en WhatsApp, porque ella considera que leer es compartir y es crear comunidad. Además de esa pasión por la literatura, ella también tiene otras grandes pasiones como son viajar, la música, el cine. Es una mujer de arte. Para mí, o sea, ella está, yo creo que está construida como una escultura de arte de diferentes géneros, a quien admiro muchísimo también. Bueno, aparte de todo digamos, todo esto que ella les cuento, que son sus no hobbies, sino que ella lo ha hecho como trabajo profesional. Aparte, ha escrito relatos, una diversidad de relatos. Algunos de sus relatos han sido premiados. También ha escrito en su lengua materna, en gallego, y también es coautora de un libro colectivo, Maternar, historias que no se cuentan, con su capítulo Puentes al diálogo. Es un capítulo donde ella invita a tender lazos a través de las palabras. Un capítulo muy lindo, muy diverso, que de verdad vale la pena leerlo y creo que después de leerlo, nos enriquecerá mucho en todo ese campo del arte, porque ella abarca todas estas temáticas en su capítulo. Bueno, antes de dar inicio a Luz, yo le quiero dedicar unas palabras de recibimiento que he escrito para ella con mucho cariño. Bueno, queridos amigos de Amistades desde siempre y para siempre, hoy tenemos el privilegio de recibir a una mujer que une conocimiento, sensibilidad, mente, corazón, profesión y pasión. Desde la costa atlántica de Vigo nos acompaña Luz González Prieto, psicóloga, escritora, lectora incansable y sembradora de puentes. Una mujer que se define con una sonrisa honesta y una mente inquieta. Y quienes la conocemos sabemos que esas palabras no son frases bonitas, sino una forma de estar en el mundo. Luz ha sabido integrar su formación universitaria, su máster, su trabajo profesional con una profunda sensibilidad humana. Su proyecto sobre cine y discapacidad no es solo una investigación académica, es una mirada comprometida hacia la inclusión y la dignidad. Porque cuando Luz trabaja no lo hace solo con la mente, lo hace con la conciencia y con el alma. Como escritora ha sido reconocida, premiada y como ha puesto voz en historias
necesarias, abriendo espacios de diálogo donde antes había silencio, pero quizás uno de los rasgos más hermosos de su trayectoria es que no se guarda lo que ama. Crea clubes de lectura, grupos para compartir libros, conversaciones que se convierten en encuentros, porque cree profundamente que la cultura es un lugar donde las personas se abrazan. Hoy no recibimos solo a una profesional brillante, recibimos a una mujer que disfruta la música, el cine, los viajes y sobre todo el encuentro humano. Una mujer que construye comunidad allí donde va. Bienvenida, Luz, a compartir con nosotros en este espacio tan querido de amistades desde siempre y para siempre. Bueno, ya ahora... después de compartir estas palabras para Luz, entonces ya el espacio es tuyo, Luz, ahora ya para que nos compartas acerca de toda tu experiencia como escritora. Bueno, tú, o sea, comenzaste a escribir relatos, ¿no? Tienes diversidad de relatos. Cuéntanos un poquito qué fue lo que te motivó o cuál fue el inicio para escribir. Creo que fue desde la niñez porque tú siempre desde niña tenías esa inquietud, ¿no? De escribir y de leer, siendo muy niña. Sí, sí. Qué bonitas palabras, Natacha. Qué bonito. Gracias. La verdad es que empezar así, bueno, ya da hasta como cosa, ¿no? Gracias. Gracias, gracias de corazón. Escribir, mira, cuando me propusiste participar en estos encuentros tan maravillosos que haces, hice un recordatorio de, bueno, de por qué había empezado a escribir, qué escribía hace años, cómo me lo planteaba yo. Y fue un recordatorio muy bonito, porque realmente yo creo que a veces vamos tan deprisa, estamos en lo que tenemos delante, lo próximo que queremos hacer, que no recordamos demasiado esos inicios, ¿no? Y yo tengo muy mala memoria, no soy capaz de poner la primera vez que hice no sé qué, no sé. Pero sí que me recuerdo siempre escribiendo cosas pequeñitas y escribiendo cartas. Quizás las cartas es lo que, bueno, además sigue ahí porque guardo respuestas, sobre todo las mías las tendrán pues algunas personas que me conocen desde hace mucho tiempo. Y siempre me gustó escribir para mí o quizás para esas personas muy cercanas. Era más ese contar lo que nos pasa, lo que queremos, los planes, los disgustos, las alegrías. Entonces era como contarlo por escrito, porque siempre me ayudó a pararme, a darle un poco más de profundidad a las cosas, a sentirlas quizá de otra manera. Y luego, con esa mala memoria que me caracteriza, leyendo cosas que escribí hace mucho sobre mi vida, sobre cosas que nos estaban pasando, pues claro, recupero una parte del pasado que de otra manera para mí sería muy complicado. Empecé escribiendo algo de poesía, algo que ahora me hace gracia porque es precisamente lo que leo habitualmente, no es donde yo me siento cómoda, me siento muy alejada de gente que realmente lo hace muy bien, pero curiosamente empecé por ahí, quizás por la música, porque la música es como muy poética, letras de canciones, grupos que me gustaban por entonces. Ahora encuentro esas poesías y me da la risa, porque son terroríficas, vamos, o sea, pero bueno, tienen tanto de la edad que tenía y de lo que quería hacer. Eran ya como un primer impulso. Luego empecé a escribir historias de ficción, pequeños relatos, pero no tenía en mente publicar, llegar a... Yo se lo comentaba a dos o tres personas de mi entorno, lo leían algunos amigos, era algo divertido,
algo que me conectaba con algunas personas de mi entorno, muy poquitas, tampoco demasiadas, y era algo mío, personal, que me gustaba. Hasta que llegó el siguiente paso, que ya fue, bueno, pues intentar que eso llegara fuera de mi pequeño círculo. Y fue a través de un certamen de relatos que se hace en mi ciudad, Ujú. a través de una editorial, que por aquel entonces era muy pequeñita, la editorial Elvira. Cada año promueve un Eso es en certamen. Vigo, ¿cierto? ¿En Vigo? Sí, en Galicia. Ujú. Sí, sí, sí. Es una editorial que nació en esta ciudad para darle voz un poquito a la gente de aquí y con un proyecto además comunitario muy bonito. La primera vez que yo presenté un relato a ese concurso, el único requisito es que tiene que aparecer la ciudad, Vigo, como parte de la historia. Da igual que sea ciencia ficción, da igual que sea algo histórico, da igual que sea lo que tú quieras, pero tiene que aparecer Vigo. Y la primera vez que yo presenté algo, me lo publicaron. Y Qué para mí, bonito. sí, como algo impensable, porque yo realmente lo escribí, bueno, para ver qué podía hacer, para ver qué me decían, para recibir una opinión, ¿no? De algunos profesionales que tenían ya una editorial desde hacía años, que esa editorial iba cogiendo forma. Y para mí, ese primer relato dentro de un libro, cuando hicieron el acto de presentación del libro, tener el libro en las manos, abrirlo, buscar en el índice en qué página estaba mi texto, ver mi nombre. Emocionante, emocionante, increíble. Sí. ¿Es un relato ficción o es, sí? Sí. Aunque Y- después la editora, la correctora, ya bueno, nos conocimos mucho más, seguí presentando cosas a lo largo de los años, ahí fue donde me premiaron un relato, tengo una relación maravillosa con la editorial, es como mi familia, ellos fueron creciendo también mucho y tiene ya como un peso muy importante en la ciudad. Y ya después, cuando ya me conocían, la editora me decía, bueno, el texto yo sé que es ficción, pero hay algo ahí que yo creo que es personal. Y efectivamente, ¿cuántas veces empezamos a escribir algo en plan ficción y hay pequeñas cosas nuestras, ¿no? Entonces yo en aquel momento tenía como mucha rabia dentro y en parte del relato la suelto. Tampoco es un relato vengativo, pero sí que, bueno, una pequeña venganza así muy inocente y desde las letras. Y sí, sí que es verdad que leyéndolo ahora veo mucha más parte biográfica que cuando lo escribí hace ya, no sé, 8 o 9 años. Entonces, bueno. Es que fíjate, yo pienso que cuando se escribe se pueden crear personajes, darles nombres y darles personalidad, pero en el fondo yo creo que hay un poquito de la esencia de uno y es una manera donde, porque a la final yo pienso que tú estás de acuerdo que escribir sana, nos sana y nos ayuda a sacar todo eso que tenemos allí, digamos, reprimido, guardado. Entonces es como una forma como de ordenar esas emociones y de darles forma y de plasmarlas y hacerlas, ¿no? Sino que de pronto en el momento, pero fíjate, la misma editora pudo percibir eso, pudo reflejarlo, entonces es muy bonito porque eso quiere decir que ahí está la esencia, ¿no? Si lo puede percibir, ¿no? Entonces, sino que de pronto en el momento no se alcanza, o sea, tú lo hiciste enfocada en que ibas a escribir y que era lo que querías transmitir, pero no que te estaba, digamos, de alguna manera siendo un personaje invisible, ¿no? Entonces, es muy bonito, o sea, yo pienso que de verdad que escribir lleva tantas cosas, además de comprenderte, sí, de reconocerte también a través de lo que escribes. Que, pues te felicito porque de verdad, Ahí es ese sí, tipo. Quizás no es ese diálogo porque lo escribes un poco desde tu punto de vista, solo eres tú la que estás ahí escribiéndolo, pero luego, entre lo que te cuentan los demás, ¿no? Porque ahora te comentaba lo de la editora, pero tú sabes lo bonito que es cuando alguien que no te conoce sí, te dice algo sobre un texto tuyo
que te hace pensar, ¿no?, en las diferentes interpretaciones que puede dar la gente, en de qué maneras tan distintas llega a los demás. Una cosa es tu pequeño reducto, de donde sale la idea, que luego va creciendo, va formando el relato. Hay cosas personales tuyas, pero que pueden ser también personales cercanas Sí, inspirada en personas cercanas, ¿no? En situaciones o circunstancias de otros y se crea el personaje. Sí, sí, también. Tú escribes relato diferente, porque has escrito diversidad de relatos, o sea, y veo que hay uno que lo escribiste en tu lengua materna, en gallego, ¿no? ¿Qué experiencia fue el de escribirlo en gallego? Ah, Desde pequeñita soy bilingüe, pero sí, realmente qué belleza. pienso y siento en castellano. Quizás porque viví en una época en la que el gallego estaba bastante castigado desde fuera. No tenía la misma categoría que el castellano. En los colegios, cuando yo era pequeña, no se estudiaba gallego, lo hablábamos en casa. Mira, hay algo muy curioso con nosotros, con mi familia. Yo vivía con mis padres y mi hermana, y con nosotros vivía mi abuela materna. Mi abuela materna nació en un pueblecito de Orense y ella hablaba también gallego y castellano, pero ella quería que sus nietas alcanzaran lo mejor posible a nivel educativo, lo mejor de la vida. Entonces ella hablaba en castellano con nosotras. Sin embargo, en algunos momentos, cuando no lo pensaba fríamente y se dirigía a mi madre, hablaba en gallego. Oh, Tienes ahí una mezcla en tu cabeza que sí que lo estás escuchando, pero no lo hablas desde pequeñita. Luego ya poco a poco se fue introduciendo cada vez más, llegó la democracia, llegaron los medios de comunicación que también se expresaban en diferentes idiomas autonómicos, el gallego fue ocupando su sitio, ya perdió un poco esa marginalidad. Lo que pasa que, bueno, cuando tú estás acostumbrada a poner por encima un idioma, a pensar en ese idioma, pues el otro, el que está ahí al lado, lo dejas a lo mejor para situaciones más de amigos, más de cerca. Y a mí leer en gallego, leo mucho más en castellano que en gallego. A veces, cuando ya llevo un rato leyendo en gallego, ni siquiera soy consciente de en qué idioma lo estoy haciendo. Pero escribir en gallego me cuesta mucho. Y la verdad es que sí, hubo un poquito de trampa, porque es una editorial, la editorial Galaxia, que es la editorial más importante de Galicia, que solo publica textos en gallego. Y yo presenté este texto para un recopilatorio que hacían por un curso que daba una escritora de aquí de Vigo, bueno, pues para mejorar la narrativa, para mejorar la forma de relatar, de contar una historia. Y nos pedían que a quien quisiera que hiciera un texto pequeñito. Entonces yo hice mi texto en castellano y toda chula lo mandé. Y me dijeron que estaba muy bien, que me lo iban a publicar, pero que tenía que hacerlo en gallego. y te tocó de bueno, pero bueno, fue un buen reto. Fue un primer tal, no. Lo traduje y fue algo muy curioso porque, claro, yo a mí misma no me traduzco nunca, lo hago en un idioma y ya está. Si te traduce otra persona. Entonces, cuando ya hice la traducción, Claro. dos textos diferentes, no eran exactamente iguales. Y a mí eso me dio una sensación como muy bonita, ¿no? Porque había nacido otra cosa un poquito diferente, con palabras y con expresiones un poco diferentes. Por un lado más cercanas, pero por otro lado como que ese texto no era Ujú. exactamente el mismo que el texto que yo había escrito y enviado la primera vez. Entonces fue una experiencia. La te inspiró, sí, diferente. Sí. Tú también has escrito blogs, ¿no? Tienes algunos blogs, ¿no? Pero claro, allí ya es como más amplio todo lo que ahí enfocas lo que es el cine, la música, ¿cierto? Y en ese momento los tienes, ¿no? Cuéntanos un poquito sí, cómo las temáticas, sí, cómo manejar lo de los blogs. Sería interesante. Eh, 18 años, porque sobre todo uno de los dos que tengo,
que se llama Tartaruga Mágica, es en gallego, curiosamente, pero luego los textos están en castellano. Lo que Ya, pasa que me gustaba el título, me gustaba cómo sonaba. Tartaruga es tortuga y mágica. entonces, Entonces, es una tortuga mágica. Eso viene a partir de un viaje que habíamos hecho un poquitín antes a un país para mí muy diferente, que es Vietnam. Y ahí vi cómo, bueno, lo que representaba para parte de la cultura la tortuga. Me gustó esa historia de fortaleza, de entereza, de apoyo. Y le quise poner el nombre al blog. En gallego, porque sonaba mejor, pero yo luego escribo en castellano. Siempre pensando que iba a ser algo que me iba a durar 15 días, un mes, un año, bueno, lo que durara. Yo quería disfrutarlo, lo escribía para mí y como te decía al principio también un poco para mis amigos, o sea, nunca tuve mayores pretensiones, no tengo miles de seguidores, no es algo grande. Lo que sí me sorprendió al cabo del tiempo es que lo sigo disfrutando. Llevo más de 18 años con ese blog. Ahí escribo sobre las películas que veo, los libros que leo, sí, no. Ujú. algún viaje, alguna reflexión de algo. Entonces, ahí está, Ah, mira. qué bonito, sí, sí. Mira, Portada somos mi perrita y yo. Y ahí están, bueno, pues diferentes entradas que voy haciendo, pues sobre la última película que vi, algunas son más largas, otras son muchas más cortas, y eso tiene ya una trayectoria muy larga y a mí me ha demostrado este blog que soy una persona mucho más perseverante de lo que yo creía, porque he dejado a lo largo de sí. la vida muchos proyectos de escritura a medias. Yo empiezo con mucha energía y luego soy bastante dispersa para algunas cosas. Entonces, si no tengo un objetivo claro, a medida que empiezo una cosa, pero luego hay otra que me llama la atención, me voy pasando de una cosa a otra. Y no siempre termino proyectos que he empezado o les doy a lo mejor el tiempo que igual necesitan. Sin embargo, este blog, que no nació con la idea de que tenía que durar ni mucho ni poco, sigue ahí y yo de hecho lo sigo disfrutando muchísimo porque el día que no lo disfrute, no tengo Yo creo que hay una pasión allí en lo que tú escribes y sobre todo que ahí en ese blog es una diversidad, o sea, tus viajes, ahí es donde tú les das esa forma, esa experiencia, la música, el cine, entonces yo creo que es como una parte tuya y bueno, y si sigues allí es porque la disfrutas, porque es pues de verdad, un propósito de vida y muy bonito, ¿no? Porque es algo, digamos, que continúa, que cambia, que no es permanente, entonces que siempre estás pensando en crear cosas diferentes, ¿no? No como, no, pues no es comparación, ¿no? Pero pongamos un libro, sabes que voy a escribir sobre esta temática, voy a hacer o un libro colectivo o un libro personal y ya un tema, pero un blog de este tipo y que tú tienes un bagaje cultural muy amplio, tanto con la música, con el cine, entonces o sea, es perfecto, ¿no? Yo creo que un blog como el que tienes y esa pasión es la que te ha permitido que a pesar de que a veces no tienes esa constancia con las cosas, mira, con el blog sí lo has hecho. Sí, qué bonito. De verdad que me parece un trabajo de hay, mucho mérito. hay Sí, una Natacha detrás del blog porque además de escribirlo me ayuda mucho a esa parte de memoria que os comentaba antes, ¿no? O sea, yo tengo poca memoria. Entonces, el poder escribir ahí, veo si he visto una película hace 15 años o no, cosas que he vivido. Y por otro lado, me ha conectado, porque ahora no tanto, pero hace años había una conexión muy especial entre personas que escribíamos blogs. He conocido a gente gracias al blog. He colaborado durante unos años, ya hace mucho, en 2012, 2014 o así, en un blog escrito por mujeres, era un blog colectivo. A partir de ahí conocí a varias personas que todavía están en mi vida, que son como muy amigas. Me abrió cosas muy bonitas. Cuando estuvimos en Madrid presentando el libro de Maternar,
una de las personas que vino a ese encuentro, yo no le conocía personalmente, lo conocía por varios de los blogs. Entonces, bueno, son cosas muy bonitas. Este que estamos poniendo ahora en imagen lo creó una amiga mía y era para publicar cosas que está haciendo, para publicar pequeños relatos. Este lleva cerrado muchos años, pero es como ese cofre de los recuerdos, ¿no? Donde están algunos textos que escribí pues hace años y que también fue un proyecto colectivo. Este es el que os decía antes, el blog colectivo sobre cine, escrito por mujeres, cine, Ah, qué series. interesante. Sí. Ujú, Este sigue en activo. Yo no estoy ya desde hace años. Empecé ujú, con el principio con el blog, con 4 personas más, y ujú. luego entrando gente nueva, fuimos saliendo algunas personas. Sigue en activo, es un blog maravilloso y también es una experiencia muy bonita. Claro, y el blog es algo que el lector o la gente que busca, pues busca los temas de su interés y entonces se adentra y disfruta esas experiencias. A ti también que te gusta viajar tanto, ¿no? Que eres una persona que está, entonces todo inspira para los lugares que conoces, las experiencias y todo lo vas integrando, ¿no? De una forma, digamos, muy enriquecedora. De verdad que es algo, sí, muy especial y yo creo que va a continuar por mucho tiempo escribiendo el blog. Bueno, bueno, ahorita podemos conversar un poquito. Bueno, como escritora también, aparte de todos de los relatos, bueno, que también antes de eso me gustaría que nos comentaras un poquito hacer como dar, sí, para las personas que nos acompañan y que les des como, a ver, una, digamos, unas pequeñas secreticos, cómo pueden llegar a, ¿no? Que si tienen cosas que quieren escribir, porque yo escucho mucho, aparte pues de las personas que ya de alguna manera estamos escribiendo, escucho que dicen, es que yo tengo muchas cosas para contar, pero es que yo no sé cómo hacerlo, no sé qué, entonces, ya que tú tienes, digamos, una gran experiencia y todo, o sea, darles un poquito cómo pueden dar ese primer paso, porque yo creo que es el más difícil, ¿no? Y después de dar ese paso, yo creo que ya se va degustando, se va introduciendo entonces, a ver, eh, compártenos un poquito hoy. Yo sí pienso que sigo aprendiendo, no me veo capaz de decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí, si echo la vista atrás y veo el recorrido que yo hice, el de empezar por algo pequeño, cercano, accesible de alguna manera, independientemente a que funcione o no, ¿vale? El atrevernos a compartir, si no es directamente a un concurso o a un certamen, a lo mejor sí a partir de un pequeño grupo. A mí es que lo decías al principio y es verdad, me gusta la palabra grupo, me gusta la comunidad. Entonces buscar esos talleres para aprender algo de escritura, donde leemos lo que estamos escribiendo, donde los demás opinan sobre lo que estamos escribiendo nosotros, vemos cómo escriben los demás. Yo creo que en ese aprendizaje horizontal, más allá de que lo imparta una persona que te pueda ayudar mucho, creo que hay una parte para mí esencial, porque a veces llega alguien con una trayectoria que a ti a lo mejor no te interesa demasiado, o alguien que escribe muy bien pero que no sabe transmitirlo al nivel en el que tú a lo mejor necesitas, ¿no? Una ayuda. eh, entonces, gente que está como nosotros, más o menos a un nivel parecido, empezando, con muchas ganas, esas ganas además en grupos se contagian. Yo creo mucho, más de, si nos quedamos siempre en casa escribiendo solo para nosotros o quizás queriendo alcanzar de repente un objetivo enorme, voy a mandar a una editorial muy potente, muy grande y demás, o a 10 editoriales o a 500. Yo creo que a veces eso es lo difícil, ¿no? Entonces, yo
mi propia experiencia fue empezar en algo cerca de mi casa, en algo para compartir con gente que tenía las mismas ganas que yo. Yo hice varios talleres, y aprendí muchísimo de todos ellos. Sobre todo, continuidad a algo que, como decía antes, por mi dispersión a veces me cuesta. Sin embargo, como quedabas una vez a la semana, tenías que escribir algo o tenías que improvisar en 5 minutos, te ves en actividades que yo por mí misma no haría, yo sola, pero que en un grupo pierdes un poquito también esta vergüenza que sentimos, ¿no? ¿A qué dirán? ¿Qué les parecerá? ¿Y si es horrible? ¿Y si no gusta? Pasar un poquito el siguiente filtro más allá de tu familia, tu pareja y tus amigos que tanto te quieren y que muchas veces Sí, lo miran todo bonito. Sí, 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 tienes razón. Sí, sí, pero eso te es cierto. entonces, pues eso también hace que miremos con otros ojillos lo que nos están escribiendo y demás. Sin embargo, gente en un taller, en un pequeño grupo y demás, está como tú. Entonces, yo creo que es una opción a valorar si realmente Os la persona... escucho, pero no sé si me ven. Hola. ¿Ya? Hola, te escuchamos, pero no te vemos. Pues no sé cómo me podéis ver, porque yo soy novata en estos temas. ¿Qué? Aceptar, espérame. Pero Ya, si me enseñas la pantalla, igual te digo algo. Ya, allí ya. ya te podemos ver, Sí. tranquila, ¿Me veis? bienvenida. Vale. Hola. Yo veo a vosotras, pero no me veo a mí. Eso es. Ya, vuelvo contigo, cariño. Vale. Gracias, corazón. Chao, mi vida. Bueno, muchas gracias, sí, bueno, de verdad, sí, como tú dices, yo también estoy de acuerdo, uno no está para, digamos, indicar o decirle a alguien haga esto, pero yo creo que las experiencias personales, cuando uno las comparte, de alguna manera dejan en otras personas o puede llegar, en algunas se identifica o le pueden llevar, bueno, yo no había pensado en esto, pero realmente es que esto puede, ¿no? Lo podría aplicar o cosas así. Entonces yo creo que eso es lo bonito de compartir, porque cuando se comparte se crece juntos, no es la idea de que yo sé más que tú sabes más que yo, no, no es eso, es de compartir las diferentes experiencias que cada uno tiene, ¿no? Como escritor, como persona, porque yo pienso que para escribir nos puede inspirar una imagen, nos puede inspirar una emoción, una persona, una situación, tantas cosas, ¿no? Entonces, el escuchar a otro nos puede de pronto hacer sí, una introspección. Bueno, esto yo lo podría... Y a mí me pasó algo así cuando mi primer cuento, que yo estaba era haciendo como, quería hacer un ensayo y el escuchar a alguien algo, dije, pero si es que esto está más lindo es para hacerlo solo para niños. Y de ahí, imagínate, o sea, son cosas, pero que si uno está bien, tiene que estar uno abierto, ¿no? Tener la creatividad. Yo creo que escribirle le desarrolla uno mucho la creatividad. Tú eres una persona muy creativa, eso yo también, y yo creo que escribir es una de las cosas que y la creatividad es algo, y la imaginación, tenemos esa capacidad de imaginar cosas que inverosímiles, pero estamos ahí. Entonces eso es muy, y sobre todo que no, muchas veces y a los niños hay que inculcarles mucho lo de la creatividad porque a veces cuando las formaciones en los colegios, la matemática, sume, todo se va volviendo muy mecánico. En cambio, lo que es el arte, lo que es la escritura, todo esto va a, digamos, como ejercitándolo, ¿no? Entonces, yo pienso que otra cosa que también tú haces y que admiro muchísimo y también quiero que nos compartas un poco, que es muy interesante, son los clubes de lectura que tú has creado, tanto presencial como en WhatsApp, porque yo creo que eso también inspira mucho y si una persona tiene intención de escribir y quiere estar en un club de lectura, porque yo pienso que para escribir hay que leer que el que sea Un segundo que quería agregar algo que Raquel escribió en el chat y no quiero que se pierda. Ella escribió compartir, no es gracias. competir.
Entonces quería que su comentario fuera escuchado aquí. Compartir no es competir y hablaba justo de lo que ustedes estaban discutiendo, ya para que continuemos con el tema. Qué bonita frase, sí, eso es así, exacto. O sea, no tenemos que compartir y crecer juntos, ¿no? En los proyectos, y los proyectos colectivos de alguna manera nos ayudan en esto, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú, Luz? A ver, la palabra competir no me gusta nada. No, Y sobre todo en cosas como estas, que las disfrutamos, que las hacemos porque nos hacen sentir bien, no necesariamente para ser mejor que nadie, ni estar exacto. por encima de nadie, ¿no? Yo creo que el fondo no, bueno, en mi caso y en el personas a las que conozco, realmente no hay nada que ver con competición. Efectivamente, compartir nos ayuda un montón porque nos saca de nuestra propia visión. Yo siempre pienso que yo cuando escribo un texto, claro, yo tengo todo en mi cabeza, pero cuando lo lee otra persona, no tiene nada de lo que yo tengo en mi cabeza, solo tiene el texto. Entonces a mí eso me ayuda un montón a arreglarlo, a mejorarlo, a cambiarlo, a modificarlo. Todo lo que sea compartir, y por ejemplo los clubs de lectura, estoy completamente de acuerdo con lo que decías. Yo creo que para escribir hay que leer mucho, porque vas viendo cómo escriben otras personas, vas aprendiendo, vas cogiendo ideas. Al principio yo creo que todos incluso imitamos un poco, ¿no? A alguien que nos gusta, o en temática, o en forma de escribir, porque es la manera de aprender. Yo creo que para aprender a escribir hay que escribir, 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 Escribe. ir escribiendo. Y luego todos estos grupos bueno, pues que nos conectan con otras personas, clubs de lectura, podemos pensar que la escritura o la lectura son como actos solitarios, ¿no? Pero luego podemos buscar esas otras vertientes. Un club de lectura aporta impresiones muy diferentes sobre un mismo libro. Exacto, las perspectivas. Es que uno se queda aterrado, a veces un libro y uno lo está mirando desde una perspectiva y ve que la otra persona totalmente distinto. Entonces, eso es enriquecedor, porque a la final y cuando también yo tengo una tendencia un poquito, y ahora la estoy como desarrollando, de escribir no dando como sino como evocando, dejando que cada uno lo interprete a su manera, o dejando, sí, no diciéndole, sino esto, pues, así, entonces que ya la persona lo mire desde porque todos somos únicos, todos somos distintos y todos miramos las cosas desde distintas, sí, de distinta mirada, ¿no? Una mirada, una perspectiva diferente, sí, sí, es verdad. Sí. Natasha, aquí tenemos un poco de ideas que son contrarias. Miriam nos Ay, comparte, yo no estoy de acuerdo, voy, Natasha, entonces se me puede voy, escribir sin yo me leer, voy. yo lo hago, por esto es mejor no leer para ser tú misma. Miriam, mi querida Miriam Abrimos hermosa, el debate de este abrimos, espacio. y eso que te cuento que es la primera vez que con Miriam estamos en algo que no estamos de acuerdo, porque hay una conexión hermosa que siempre le digo, tú piensas lo que yo pienso siempre, y ahorita me está diciendo que no está de acuerdo conmigo. No, también, a ver, no todo el mundo necesita leer mucho para escribir. Yo creo que ahí es donde vamos, somos seres únicos. Yo voy a dar mi respuesta y de allí Luz también, ¿no? Porque tenemos que ganar aquí, no mentira, no estamos compitiendo, estamos compartiendo. No, pero en realidad también estoy de acuerdo con Miriam, y he escuchado muchas personas que dicen, yo no leo y escribo. Entonces, yo creo que, a ver, yo lo miraría desde que muchas personas escriben desde sus experiencias, desde lo que viven, desde lo que han. Entonces puede ser ese tipo, ¿no? De escritores, porque no podemos, como decimos, hay escritores brújula, hay escritores mapa, todo el mundo es diferente. Entonces, desde ese punto, yo sí soy una persona que me ha ayudado mucho leer. Me ha ayudado a ver, digamos, otras perspectivas, otras formas de expresión, pero no quiere decir que todos tenemos que ir o sea,
tener un mismo patrón. Entonces estoy muy de acuerdo con Miriam, además que Miriam es una persona también de un conocimiento, y no necesariamente tiene que haberlo adquirido a través de lectura de libros, sino yo creo que más bien de sus propias experiencias, y que es una persona muy inquieta, investiga también, pero y sabe aplicar las cosas. Entonces, espero que haya podido reivindicarme con Miriam. Bueno, no, sí, no sé, ahora me dirás qué opinas de mi punto de vista también, Miriam. Ahora, Luz, respóndele y de ahí le damos la voz a Miriam para que nos comente. Enorme a Miriam, la quiero mucho y además me gusta que cada uno tengamos nuestra propia visión de lo que es escribir, de lo que es hacer la vida, de todo. O sea, por eso decía yo antes que yo creo que yo no soy nadie para dar consejos. Yo hablo de lo que yo, como yo lo vivo. Creo que todo el mundo tenga que pasar por lo mismo. La voz. No se escucha. Hay algo por ahí que hace mucho ruido. Mi vida sin lectura, o sea, para mí leer es uno de los mayores placeres, aparte siempre ahí al lado, fácil, 5 minutos, 1 hora. Entonces, me cuesta muchísimo imaginarme mi vida sin lectura. Eso no quiere decir que me imagine que todo el mundo tiene el mismo nivel o que disfruta lo mismo que yo o que va a sacar su forma de escribir de las lecturas. Yo creo que somos muy afortunados porque cada uno de nosotros lo enfrenta de una manera, lo enfoca de una manera, lo transmite de una manera. Y Miriam tiene una forma personal propia de escribir, porque tiene una forma de escribir sobre precisamente sus sensaciones, sus experiencias, pero es compartir. Miriam a lo mejor no lee tanto, pero escucha, pero está, pero recibe, pero se escucha a sí misma, pero se da el espacio. Nos da el espacio a los demás para que también entremos ahí, en su forma de ver la vida, en su forma de sentir las cosas. Ella interactúa muchísimo en redes sociales, ella lee los comentarios que le hacen en redes sociales, ella interpreta las cosas, ella transmite desde su propia forma de vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, son yo creo que formas diferentes de escuchar, de recibir, que no solo pasan por la lectura, efectivamente. Y para mí todo es respetable, porque cada una de nosotras hacemos que el mundo sea más diferente, más variado, más enriquecedor, más diverso, porque sería horrible que todos pensaran igual que yo, sería horroroso. Natasha, estás muteada. Sí, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que cada uno tiene su forma de expresar y de que todo, entonces todo sería muy aburridor, muy monótono, muy rutinario, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? El poder integrar otras cosas diferentes, ¿no? No, y no solo en escribir, sino en todo lo que hacemos, ¿no? Porque, y tú pongamos que estás en el ámbito también tan cultural, yo creo que en el cine, en el teatro, en la música, todo, ¿no? Todo, yo creo que cada persona es única y cada uno expresa y desde su esencia. Y muchas veces lo mismo que se escribe, lo que tú comentabas hace un rato, o sea, escribiste en castellano un relato, después lo traduces al gallego y ya sale algo diferente. Entonces, en una misma persona, solamente por cambiar de lengua, ya hay un cambio. Entonces, nada es igual, definitivamente. Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar a Miriam, a ver qué nos dice. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? Hola, preciosa. Me acabo de cortar el pelo, chicas. Ah, yo también, chica. Yo, he cogido y he hecho así.
Ay, sí. Tras. ¿Y por qué? Tú misma A ver, ¿qué os iba a ya decir? estás de peluquera. Entonces No, ya ahorita ya no eres solo escritora y no peluquera. nunca voy a la peluquería, pero una peluquera me ha comprado el libro y se lo he ido a dedicar y le digo, ay, mira, mientras te lo estoy dedicando, córtame esto de aquí arriba. Me ha hecho unos trasquilones que me lo tengo que cortar yo y me lo he cortado corto. Bueno, da igual. Bueno, no, yo solo quería decir esto, que es evidente que una persona para escribir, yo es que siempre he pensado que si yo miraba a otros escritores o leía a otra gente, me podía viciar. Entonces, lo que he querido es tener como un estilo muy propio. Creo que lo tengo. Entonces, no me gusta que cuando algo me apetece hacer, copiar a nadie. No quiere decir que todos chupamos de la misma nube y de la misma información y nunca inventamos nada porque todo está ahí y lo bajamos, ¿no? Con la inspiración. Pero no todo el mundo escribe para lo mismo tampoco. Yo nunca me he definido como escritora, yo simplemente escribo para comunicar. Entonces lo mío es una escritura muy técnica. Yo escribo para comunicar, por esto escribo mis vivencias. Entonces para mí no tiene sentido leer las de otro, porque yo tengo que tener las mías propias y intentar expresarlas que se puedan entender. Pero estoy muy de acuerdo con Luz, con esto que ha dicho, que siempre lo digo y a veces lo he escrito, que cuando uno escribe y tiene que reducir tanto para las redes, se pierde mucha información. Entonces, ¿quién acaba respondiendo? Pues la persona que ha pasado por el proceso. Fíjate que normalmente es así. El que no da pie con bola y ni siquiera habla de otras cosas, o del físico, o de la foto, porque mucha gente me escribe y me dice, es que yo te quiero entender, pero no te comprendo. Claro, esto ya es un problema de cada uno del punto en el que esté. Yo escribo Claro. y qué bien, que no también, cada uno tiene su proceso, ¿no? Pero aparte yo, por ejemplo, muchas veces canalizo, entonces para mí no tiene sentido, simplemente sirvo de canal y escribo. Entonces hay muchas formas de escribir y muchos para qué es. La persona que quiere hacerlo bien, que lo hace para, en plan literario, yo no tengo nada que ver con eso, es que no, para nada, soy terrible yo para escribir. Simplemente lo intento hacer el máximo claro posible, utilizar un lenguaje muy sencillo para que se entienda, porque el mensaje ya es importante y ya es bastante complicado. Entonces, si encima pongo florituras, pues no lo pilla ni Dios, ¿sabes qué te quiero decir? O sea que es algo mucho más práctico lo mío. Ya. Perfecto. Yo creo Perfecto, que, sí. Natasha, yo quiero agregar y voy a dar mi visión no Sí. escritora de este grupo. No sé, de pronto Julia, que la conozco, que estaba, tampoco tiene esa visión de escritora como lo tienen los grupos de Matpeo, todas las personas que invitamos acá. Y yo sí creo, en mi imaginario de la escritura, yo sí creo que la lectura es importante, sobre todo para tener buena ortografía, para poder tener elementos, para poder conectarse con eso. Entonces creo que es un poco de los dos. Creo que lo que Miriam dice es importante y es una visión diferente que además vamos a tener en el siguiente encuentro. Entonces va a ser muy interesante Sí. conectarlo porque Miriam nos va a mostrar esa literatura desde un poco más experiencial y desde una manera diferente de lo que hemos presentado en otros encuentros. Entonces, si les interesa lo que Miriam les está compartiendo, las invito a que vengan al siguiente encuentro en 2 semanas. Muy bien, Paola, sí es cierto. Justo pensaba ahorita en esto, que estábamos con Luz en este debate y que Miriam viene el próximo, entonces ahí vamos, Miriam, lo bonito que son estos espacios, estos encuentros donde vemos diversidad, digamos, de perspectivas, de opiniones, y todas son válidas, todas son totalmente, no hay ni unas ni mejores, ni peores, ni correctas, ni incorrectas, todas están bien. Lo importante es que lo hagamos y que para mí lo más importante de escribir o del que se haga es que se pueda entender, como dice Miriam. Yo me acuerdo de una frase, creo que fue, no sé si fue Roger o algo, que decía, o alguien la escuché, que decía, hay que escribir que lo entienda cualquier persona, la persona del taxi como el ejecutivo, porque a veces esa es la idea, que lo que nosotros queramos transmitir llegue al lector.
sí, y lo puede interpretar de diferente manera, pero porque a veces la gente cree que escribir es poner palabras que ni se entienden y entonces a la final la lectura, o sea, el lector se va a aburrir porque no le va a llegar ningún mensaje. Entonces yo pienso que sí, todo es válido y bueno, y con Miriam pues iremos a disfrutar el próximo encuentro con toda esa es su forma de escribir y bueno. Muchas gracias Miriam por el aporte y bueno, sí, y por estar acá con nosotros hoy. Bueno, Luz, ahorita yo creo que ya estando acá sería bonito que nos hables un poco de tu experiencia en el libro colectivo de Maternar, historias que no se cuentan, con tu capítulo tan bonito de los puentes al diálogo, que para mí es una invitación que tú haces para tender esos lazos, ¿no? A través de las palabras y que es un capítulo muy diverso que me encantó, porque es que se viaja por muchos lugares. A ver, cuéntanos un poquito qué te llevó a decir voy a escribir sobre eso. Bueno, cuéntanos acá. Yo tenía curiosidad por participar en un proyecto colectivo, pero no había aparecido a lo mejor el momento de hacerlo. Y de repente Raquel mandó un mensaje diciendo que había un grupo que iba a escribir sobre la maternidad y necesitaban a personas. Yo no soy madre, pero dije, bueno, ¿qué me ocurre? A ver qué quiero contar y a ver qué pasa. Y no tenía en mente algo muy claro. Fui anotando ideas, fui recogiendo cosas que me contaban, hablé con varias personas de mi entorno para decir que quería hacer este proyecto, de qué les gustaría que hablara. Y cuando ya tenía unas ideas más o menos ahí, decidí que me quería apoyar en lo que para mí siempre es ese continuo, ese apoyo diario, ¿no? En esos libros, en el cine, en la psicología, en la sociología, en las experiencias de otras mujeres. Entonces le fui dando forma a pequeñas historias. Luego tuve que buscar la manera de unirlas para ver cómo iba encajando todo eso. Y cuando ya tenía el texto totalmente terminado, apareció una noticia en prensa que yo no pensaba utilizar para el texto, que me descolocó todo. Quité una parte, empecé a introducir esta otra parte. Bueno, fue un poco caos. Al final, bueno, creo que la idea era poner ahí varias historias. Ninguna es mía personal, aunque sí cuento algunos detalles pequeñitos, de situaciones que a mí me parecieron impactantes, que me hicieron de diferentes lados de una misma situación, que me hicieron ver que la realidad no es solo blanco y negro, no es sí o no, no es lo que yo creo, sino que hay muchas realidades y que no siempre les estamos dando voz, que siempre, sin querer incluso, prejuzgamos o juzgamos. Entonces yo quería abrir esos puentes al diálogo contando historias que no necesariamente las vivimos nosotros, pero que de alguna manera nos podían llevar a conocer esas otras experiencias, conversar sobre qué nos hace sentir, sobre qué opinamos, sobre si escuchamos a la persona cuando no comparte exactamente los mismos valores que nosotros, qué hacemos ante situaciones, por ejemplo, muy dramáticas, de abusos, de duelos fuertes. ¿Qué hacemos ante situaciones que emocionalmente, de alguna manera, nos desgarran, ¿no? Aunque no sea algo propio, algo nuestro. Entonces, ¿cómo podemos poner al lado de esas otras personas, de esas experiencias? Utilizo la empatía La como... empatía, eso me pareció interesantísimo. Cuéntanos un poquito de eso, que me pareció que les das unas perspectivas muy interesantes y alguna de ellas que poco se usa. Si esa parte, compártenos, porque es muy interesante, de verdad.
Yo quería, como eran historias muy diferentes, como eran historias que no tenían por qué conectar todas con la misma persona, eh, quería ver de qué manera se podían ir uniendo todas. Entonces me pareció que el concepto de empatía, que el concepto de no juzgar, que el concepto de acercarnos desde la curiosidad y desde el respeto, abrir ese diálogo. Entonces, para todo eso me parecía fundamental la empatía. Y esa empatía haciendo con nuestras experiencias, con lo que vamos viviendo, con lo que vamos aprendiendo de la vida, con lo que nos enseñan a veces las personas que tenemos al lado, en los trabajos que tenemos, cuando trabajamos, yo he trabajado como psicóloga 30 años, es un trabajo que te acerca muchísimo a personas que vienen buscando ayuda, personas que están pasando mal. Entonces necesitas acercarte de forma respetuosa a esas personas, escucharlas. Entonces, todo esto eran un poquito las claves que yo quería ir dando en este capítulo, no solo para esas historias que yo cuento, que tú puedes ver otras en el cine, en tu entorno. Cada persona además tendrá las suyas propias o cercanas o que le han impactado de alguna manera, ¿no? Entonces era dar esas vías, esas posibilidades para generar más empatía, que no quiere decir tolerancia, sino comprensión y acercamiento. Exacto. La empatía no es permisiva con todo. Yo no puedo ser empática con una situación de violencia, de agresividad, de maltrato, pero puedo intentar acercarme, intentar comprender, intentar ayudar a una parte, a la otra, a las dos. Mira, tú en tu capítulo hablas de una situación muy cruda, o sea, es bastante lo del niño asesino, o sea, pero entonces donde, ¿cómo? O sea, si nos ponemos de una sola, ¿sí? De una mirada de los padres de ese niño y del niño que fue asesinado, entonces ahí son, o sea, imagínate, son dos posiciones, pues pero que debemos, o sea, mirarlas porque puede ser el padre del niño asesino, pero es un padre que nació del amor, de la educación, y entonces también es un ser humano, pero siempre no, o sea, ese juicio, sino de un momentito ponerse como en esa situación, tanto de un lado como tú lo haces y llevas a unas reflexiones súper profundas de cómo es estar en un lado y estar en el otro, sí, la mirada y la perspectiva desde una posición y desde la otra, porque siempre nos ponemos al lado de una sola posición y la otra la desconocemos. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces esa parte, o sea, de verdad que es muy, muy, muy interesante y de profundizar lo que tú, como lo planteas, ¿no? Ahí en tu capítulo. ¿Por qué nació porque a mí me pareció, o sea, a mí me pareció algo muy, muy lúcido, muy sabio, ¿por qué nació digamos, el compartir esto en tu capítulo? Este estado, que yo lo titulo Crié a un asesino, sale de una película. Me imaginé que era del cine, sí. Muchísimo. De hecho, para las personas que estén en España, la película está disponible ahora en la plataforma de Radio Televisión Española. Se titula Más, M-A-S-S. Es una película estadounidense que refleja una situación que a priori todos hemos visto en las noticias. Un instituto, entra un niño, un adulto, dispara contra compañeros, profesores, genera una situación de pánico, hay muertos y ese niño finalmente se suicida. Entonces, esta película plantea la vivencia de los padres unos años después de esta situación. Y claro, tú decías, es verdad, siempre nos ponemos de los que consideramos víctimas. El niño que estaba tan tranquilo y al que le pegan un tiro y se muere, es víctima. Esos padres merecen
todo nuestro reconocimiento, todo nuestro apoyo, vamos a validar todas sus emociones, vamos a acompañarles en el duelo. Pero ¿qué pasa con los padres del otro niño? Del niño que mató. ¿Esos padres cómo se sienten? Ahí sí. Por la puerta de atrás, porque no pueden hacer un duelo común. No. Entonces, plantea una situación de diálogo que a mí me parece muy complejo, en el que se ven muchísimas emociones, en el que se ve la búsqueda de comprender, de querer saber las culpas propias y ajenas, las exigencias, las autoexigencias, todo el proceso que ha pasado cada persona, porque ahí están la madre y el padre de uno y la madre y el padre de otro. Y las 4 personas lo está viviendo o lo ha vivido de formas muy diferentes. Entonces, ¿Sabes? Hay algo parecido aquí, sucedió algo parecido aquí en Redondela hace unos años. No fue un asesinato, fue un accidente, pero los padres del niño culpable, del chico, entre comillas, culpable, se tuvieron que ir de aquí. Y siguen siendo unas excelentes personas, y el chico también. Son situaciones muy, muy complicadas. Muy complejas, sumamente. Mucho. Sí, de la forma que tú lo planteas en el capítulo es llevar a esa reflexión, porque de verdad a mí también me impactó y me sorprendió mucho. Dije, siempre tratamos de mirar es nomás en la parte de la víctima, del niño, exacto, y no miramos la otra parte. Y yo creo que en todo se da la misma situación. En las mismas relaciones de pareja también, o sea, en los divorcios siempre no, o sea, la mujer es el malo es el hombre, la mujer así, no, o sea, nadie sabe cuáles son realmente y hay que entenderlas, no juzgar, simplemente hay personas que de pronto por más que se quieran, no son compatibles, tienen diferentes perspectivas o formas de ver la vida, de creencias, entonces eso hace que la convivencia sea imposible, pero siempre es el malo y el bueno o sea, ¿no? Entonces, no necesariamente, claro. Sí, o sea, no podemos, pero sí, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que pensar es difícil y por eso la gente prefiere juzgar. Y yo creo que es lo más rápido y lo más fácil, ¿no? Juzgamos y no nos ponemos un momentito en el lugar de la persona, en lo que está sintiendo, en sus emociones, en sus frustraciones, en su dolor. Y bueno, todos, o sea, yo creo que desde nuestra humanidad, ¿no? O sea, como seres humanos y todo, tendríamos que entender la situación. Entonces yo creo que sí, a mí tu capítulo me dejó así, pero mira lo bonito, en un libro de maternar, donde maternidad, perdón, primero que decíamos, ¿no? Que ahí aprendimos mucho de que, porque bueno, hoy de nuestras 2 invitadas, que bueno, que Miriam, pues ella también es parte del capítulo, del libro en su capítulo, que tampoco es madre, y la diferencia, ¿no? Que de ahí aprendimos a entender que una cosa es maternidad, de tener hijos, de ser madre, y maternar, que es otra perspectiva del cuidado, entonces es muy bonito y pensar, porque a veces encajamos solamente que la maternidad no, se cuida a la madre, se cuida a un vecino, se cuida a un amigo, se cuida a un animalito, o sea, esas son formas de maternar, que en el final es cuidado, y hasta el amor mismo, porque amar es cuidar. Si tú si quieres a alguien y se amas a alguien, lo primero que tienes que hacer es amarlo, cuidarlo y comprenderlo, ¿no? Y de allí ya, yo creo que es el resultado del amor. Entonces, ese libro de verdad que es muy bonito. A mí este libro me parece, es muy, tiene digamos, una diversidad, unas miradas tan distintas y es muy, sí, o sea, muy enriquecedor para ver
que la maternidad no solo se limita a ser madre, gestar un bebé y tenerlo, no. Entonces, sí, Qué pues bueno de verdad, pues, dime. permite tener estas palabras como maternar, que amplía todo mucho más, porque, claro, hablamos de maternidad y resulta que las que no somos madres no tenemos ni siquiera una palabra, somos no madres. No, Eh, madre, me gustó. pero cuando se te muere tu hijo, tampoco tienes una palabra. Entonces Tampoco. fíjate todo lo que da una palabra, todo lo que abre maternar a una experiencia que puede tener cualquier persona, hombre o mujer, que puede tener alguien con hijos o sin hijos, biológicos o no, alguien que tenga esa necesidad de cuidar, ya entra dentro de todo esto. Entonces, a mí me parece que hay palabras que nos tienen que ayudar a salir de una etiqueta. Es Qué bonito. madre. Entonces, maternar nos permite incluir ahí un montón de cosas, como madres o no necesariamente. Entonces, creo que es esa palabra que quizás estábamos buscando desde el principio, pero Sí, que como un título. yo creo que sí, o sea, es una palabra muy, o sea, con un gran significado y se puede resignificar de diferentes formas y que al principio hubo como un poquito, ¿no? Como de discrepancia, y fíjate, para finalmente quedar algo que es sumamente valioso y que lleva a las personas, porque siempre se habla de maternidad y llegamos a pensar que la palabra maternal ni existía y era un error. Y fíjate que yo creo que deja un gran mensaje para que la gente se pregunte, ¿y qué es maternar? Entonces lleguen y vayan más allá de que maternar es gestar un bebé y tener, entonces yo creo que dejamos con el solo nombre del libro, con ese nombre, esa palabra, no, de maternar, dejamos un gran mensaje ya, ¿no es cierto? Para tanto, para los lectores y los que vean el libro nomás, ¿cierto? Sí, pues sí que no, es de verdad que ha sido maravilloso este viaje contigo, de recorrer tantas cosas. Y cuéntame un poquito la música, un poquito ahí, danos pinceladitas para saber respecto a la música, al cine, bueno, qué es lo que, sí, en lo que te has enfocado más, has disfrutado más, pues, cuéntanos un poquito. Yo cuando pienso en mi vida y la asocio a cultura, porque es de lo que estamos hablando un poquito hoy en relación a mí, Sí, siempre son cosas que disfruto mucho, que hacen que mi vida sea mejor. Tengo música puesta en casa cuando estoy en casa, disfruto, pero de una manera extraordinaria, los conciertos en directo. Me puedo llegar a olvidar del mundo entero de mi alrededor. Puedo tener un mal día y a lo mejor acabar con una película o con un trocito de un libro y como que se me pasan un poco algunas cosas. No es una evasión, sino que es un equilibrio, ¿no? O sea, es esta forma de saber apreciar las cosas que a mí me hacen feliz, que hacen que mi vida de alguna manera se enriquezca. La música es importante, es muy importante, es como un otro canal de comunicación emocional, me hace sentir muchísimas cosas. Canto horriblemente mal, pero me encanta. pues, Bueno, bueno, o sea, que toda esta parte de la cultura sí es como tu refugio, como es el lugar donde tú te sientes plena, donde también es una forma de, digamos, de relajarse, como una meditación en tu vida, ¿no? De desconectar de todo lo, ¿cierto? El ruido, las cosas, y llegar allí es como sentirte, sí, en plenitud. a Claro, veces qué bueno. en vez de un refugio y calma, lo que buscas es todo lo contrario, que te empuje, que te saque para arriba,
que te haga sentir cosas que te ves así como un poco plana, ¿no? Entonces de repente te pones una canción que te parece emocionalmente muy, muy fuerte, o una película de miedo, o algo que te, bueno, que te emocione, que te mueva un poquito si tú misma no te encuentras en un momento en el que eso salga de ti, ¿no? O salga de la manera que te gustaría. A veces también es ese otro interlocutor donde yo encuentro pues lo que escribo en capítulos como en Maternar. Es como ampliar, ¿no? Mi mundo, porque mi mundo es pequeñito, mi mundo es lo que tengo aquí al lado, lo que me rodea, que está muy bien y que es necesario y que estamos hablando de una parte, pero claro, mi mundo es fundamental, las personas que tengo al lado, la gente a la que quiero, pero luego está esto que al mismo tiempo me aporta muchísimas cosas, ¿no? Porque abre otros horizontes. Sí, otra mirada, claro. Sí, sí, lo que tú dices, o sea, también depende del momento emocional o cómo te sientas, pues entonces buscas, ¿no? Si necesitas calma, buscas eso, si necesitas esa energía y vitalidad, o sea que tú lo sabes manejar muy bien y es claro, eso hace a que hagas una orquesta y al ritmo de lo que necesitas. ¿Bailar te gusta? No hemos hablado de bailar, porque le gusta la música, le gusta bailar, ¿qué tal? ¿Cómo va el baile? Yo me muevo. Per- per- Alguien experto en baile probablemente no lo definiría como baile. Yo me suelto, me lo paso bien, disfruto, muevo el cuerpo, pero, bueno, me lo yo, paso bien, dejarlo yo ahí. me estoy quedando sin batería, me está anunciando que tengo un 2%, o sea que se puede cortar en cualquier momento. Ha Vale, un sido besito. un placer hablar con Gracias vosotros, por escucharos acompañarnos. Gracias. y que sean más veces. Yo no supe ni cómo conectarme hoy, tuve que pedir ayuda a mi hijo. A mi hijo que vive en Valencia, tuve que pedirlo por el teléfono de mi marido, todo un show. Pero bueno, al final se logran las cosas. Encantada de Recursiva, verte, muy Luz, bien. de conocerte a ti. Natacha, creo que te llamas porque yo Sí, soy nueva en esto, pero a ver sí, si hay más Natacha. oportunidades, ya me conectaré o nos conectaremos y seguimos en contacto. Encantada de Un tenerte placer. acá. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Igualmente. Un gracias. saludo para todas. Hasta luego, Luz. Hasta luego. Chao, Gracias. cielo. Natalia, Chao. voy a ir hacia los comentarios en donde Sí, hemos sí. quedado. Entonces Raquel nos dice, el contenido es siempre lo esencial. El capítulo de Luz es un capítulo muy original y que invita a la reflexión. Y tenemos una invitada que es Rosaria, que está un poco confundida porque la habían invitado a participar en un evento que era un libro sobre maternidad, posteriormente se cambió a maternar. Eh, Rosario, te contamos, este es o sea, este espacio de amistades desde siempre trae la finalidad de compartir historias y conectar historias. En este caso, digamos que Luz es una de las autoras de un libro colectivo que se llama Maternar, en donde se dan diferentes perspectivas de personas que han ejercido la maternidad, que han decidido no ejercer la maternidad, que están maternando proyectos, que están maternando todo tipo de aspectos. Entonces, es por eso que estamos teniendo esta discusión en el momento actual. Eh, Te invitamos a que conectes con la historia que ellas te están compartiendo. Igual Miriam también es otra de las autoras que también va a estar dentro del espacio. Entonces, ahí estamos construyendo, digamos que esa idea de maternidad, maternar y de construir como este tipo de conceptos. No sé, Natasha, si quieres agregar algo más para que Rosario le quede claro eso. Ya. Gracias, Paula. Pues la verdad que tú has sido muy clara en la explicación y sí, y eso era lo que hacíamos ahorita con Luz, hacer digamos, como un hincapié en que el libro no solo se limita a la maternidad, de tener hijos o de ser abuela, sino en el sentido más amplio y por eso llevamos la palabra maternar. Porque si decimos maternidad solamente, entonces sí sería solamente enfocado en las mujeres que han tenido sus... Pero con la palabra maternar ya lo damos, o sea, ya lo llevamos a un terreno más amplio, general, de lo que es hasta un animalito se materna porque se cuida, todo lo que se cuida, una planta, todo ser vivo, todo lo que cuidamos, le protegemos, una persona mayor que está allí, que nosotros le damos un cuidado, su medicina, cariño, cualquier cosa, todo esto es maternar
pero claro, la palabra maternar viene de maternidad, ¿no? Por ese mismo sentido de que es cuidar, proteger, querer. Entonces, por eso hoy pues hemos hablado desde otra perspectiva, porque en otros capítulos sí se ha hablado con Raquel Asenjo, hablamos de la maternidad desde como abuela y así, ¿no? O sea, el libro es muy diverso y tiene miradas muy diferentes, pero pues también nos lleva a reflexiones muy bonitas y muy sabias, muy lúcidas, de que no nos podemos limitar a que entonces las maravillosas mujeres que no son madres, entonces van a quedar excluidas. No, no, no. Entonces eso es lo bonito del libro. Espero que hayamos aclarado la inquietud a nuestra invitada. Si quiere hacer algún comentario o si está... Hola Natacha. Hola, Seri, ¿cómo estás? Muy bien, te veo guapísima hoy con este nuevo look de pelo. Pues sí, es que hay una frase que dice que la gente sufre más de envidia que de cáncer. Y como mi amiga se ha cortado, entonces yo también dije, voy a hacer lo mismo. Como yo hago lo que Miriam, estamos muy conectadas, entonces ella se cortó, yo también. Sí, cambiar Sí, de la verdad que me aburran los invitados porque siempre me ven igual, entonces dije, no, no, pero voy estás guapísima, estás muy guapa y Miriam también. Mira que yo admiro muchísimo la gente como Miriam que puede soltarse la melena y ser ella misma. Y yo tengo el pelo rizado igual que Miriam y no soy capaz de soltarme la melena y sentirme así tan liberada. No soy capaz. El pelo en la cara me molesta, mantengo con el pelo cogido siempre, pero yo algún día quisiera tener la melena así suelta porque siempre la veo hermosa en los demás, en mí no. Perdona, a ver, pero a ver, yo ahí está la respuesta. a Astrid la conocí con el pelo así, ¿eh? Y tiene una melena súper bonita. Sí, pero no puedo, o sea, miren, siempre me ven con el pelo cogido, con la trenza o lo que sea, porque yo quisiera tener, yo tengo mi melena como la tuya, Miriam, pero me encantaría tener esa capacidad de llevar el pelo suelto así, así como la Pero, cantante, ¿no? pero es una decisión, no es una, o sea, no capacidad ninguna, ¿eh? Suéltatelo y ya No, no, está. pero es que me gusta, pero no sé. Bueno, algún día lo intentaré y lo haré realidad. Claro. Esas son las Bueno, limitaciones que nos hacemos nosotros mismos. Nos sí, limitamos seguro que sí, Natacha. y ya, y disfrútela y verá. Y me ha gustado muchísimo el debate que se ha creado entre vosotras dos, porque la verdad que las dos tenéis razón. Tú, Natacha, cuando dices sí, hay que leer porque tal, porque hay una frase que dice que el que lee, el que más lee, más aprende, ¿no? Y yo personalmente no leo mucho, lo confieso. Y sí, a veces quiero escribir y quiero ser como Miriam, auténtica y que salga lo mío y que se escriba lo que me sale de la nariz, ¿no? Pero también a veces cojo, o sea, cojo libros, leo y voy sacando palabras que no conocía y les voy sacando esa respuesta a esas palabras. Entonces, en muchas ocasiones le doy la razón a Natacha que saco esa palabra, no escribo exactamente lo que la otra persona ha escrito ni nada, sino que esa palabra me sirve para algo, ¿no? Y a Miriam también le doy la razón porque tenemos que ser auténticas y demostrarnos y desnudar nuestra mente y nuestra alma, ¿no? Transmitiendo y plasmando nuestras letras en cada libro y cada frase que decimos. Entonces, las dos tenéis la razón, así que no Bueno, hay debate. ay, afortunada, gracias, Penny. Y, O sea, y bueno, y por cierto, Luz, me encanta lo que dice. A mí es que como Galicia me gusta muchísimo, ay, muchísimo. Y la verdad que ella decía, tú le preguntaste al principio que qué pautas le podía dar a las personas que escriben, ¿no? De pronto no son pautas. Esta semana nada más me preguntó una señora me dijo, yo tengo una historia muy fuerte, muy bonita, muy tal, pero ¿cómo empiezo a escribirla? Y le digo, pues empiece como si escribiera, hoy me levanté en la mañana, estaba nerviosa, no sé por qué, había soñado con los angelitos. Digo, por ahí empieza
a escribir su historia. Eso fue lo único que le pude decir. Entonces, felicitar a Luz por todo lo que nos está transmitiendo y lo que nos está enseñando. Y bueno, chicos, la verdad que me encanta muchísimo. Estoy súper a gusto con vosotras. Muchas gracias por Gracias. invitarme. No, gracias, Eni, gracias por estar ahí siempre y acompañarnos. Sí, te comparto lo que dices, o sea, Luz ha sido una mujer de verdad con una gran experiencia y en muchos campos y ha sido pues muy enriquecedora, muy placentera, bueno, el compartir. A mí se me ha ido el tiempo que ni me di cuenta, porque de verdad que nos compartes tantas cosas y sobre todo cómo las has llevado en tu vida, ¿no? Han sido parte, la ha integrado, las has disfrutado, la ha incorporado en su vida y además la ha compartido con los demás, ¿no? Porque al final compartir es crear esos espacios, ¿no? En comunidad que son tan bonitos, ¿no? Y las mismas, las experiencias, lo que se vive y todo. Entonces, pues eso hace que también veamos con diferentes miradas las mismas situaciones. Sí, o sea, hemos viajado, hemos visto cine, blog, bueno, el club de lectura, los relatos. Yo creo que ha sido un encuentro muy variado y que lo hemos disfrutado y hemos aprendido contigo. Muchísimas gracias, de verdad. Sí. No, Muchísimas gracias, Luz, por participar del encuentro. Muchas gracias a todas las personas que están presentes. De nuevo, un encuentro en donde intentamos eso, conectar historias. Maite nos escribe aquí, me ha encantado conocer un poco mejor a esta preciosa mujer con la que tuve el privilegio de compartir unos años de trabajo, compartiendo puntos de vista. Tuvo el coraje de cambiar, dar un salto en la vida que la ha llevado a enriquecerse y enriquecer a los demás. Un beso. Y Miriam también qué escribió, bonita. es pura luz. Entonces creo que nada, recolectar que obviamente es un espacio para conectar historias, para escuchar y darle voz a diferentes personas que están construyendo, que están escribiendo, que tienen algo que contar. Y aquí conectados desde diferentes lugares del mundo. Una vez más, muchas gracias a todos por participar. Este es un espacio para el bienestar, para conectarnos entre esta era digital y muchas gracias a Natasha de nuevo por conectar y ser el puente con estos magníficos invitados en este espacio. Muchas gracias a todos. De nuevo, invitadísimos al próximo encuentro, va a ser con Miriam, que va ahora sí a tener su palabra para poder hablar de su propia experiencia. Y muchas gracias a Luz de nuevo por compartir sus diferentes facetas y todo eso que la construye. Gracias, Natasha, y gracias a todos. Gracias, gracias Paola también por ser también ella